asegurar que regresen al pueblo de Chile. Y que lo que quieren es que al país cuando este le vaya bien. Que se crean entre los cubanos en el exterior La preocupación en interés genuino. Hola amigos, hola amigas, estamos en una nueva edición de nuestro programa Conversaciones Americanas que voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Tuve que salir al aire en el último momento porque estaba preparando el programa, he estado preparando el programa, pero con la esperanza de que pudiese hacerlo y en realidad esto lo he podido hacer porque, bueno, Eva no ha llegado. Cuando Eva llegue, lo más probable es que haya que suspender porque hay actividades que me serían importantes empezar. Pero estoy poniendo las luces aquí para ese momentico para que se vea mejor. Y es que ha pasado lo que ayer tocamos tangencialmente con los amigos de ACERE que vinieron a la conversación. Y bueno, tuvimos que hablar, hablamos de otras cositas ahí, que después en algún momento le daremos más seguimiento. Vamos a esperar cómo andan las aguas y a lo mejor le damos un seguimiento más acucioso porque hemos identificado las cosas que estaban en nuestra mente y ya las tenemos bien precisaditas para que si se da la oportunidad, sacarlas a colación. Pero como pasó esta cuestión de que han sacado a Cuba, el Departamento de Estado, en una comunicación del secretario de Estado al Congreso del 15 de mayo, comunica que Cuba no está cumpliendo con los criterios para incluirla en la lista de países que no cooperan, los criterios legales que Cuba no está cumpliendo, ya no llega a esa condición negativa que justificaría tenerla en la lista de países que no cooperan totalmente. They don't not fully cooperate, NFC, not fully cooperate, no cooperan totalmente en la lucha contra el terrorismo y por tanto han dejado a otros países ahí, pero a Cuba la han sacado de ese potaje en el cual no debía estar. Vamos a recordar que esto fue un proceso en el cual la administración Trump hizo todo lo posible para ir poco a poco complicando las cosas, enredando la madeja, enredándola tanto como fuese posible, incluso en la hora 23:50, después de todo el escándalo del asalto al Capitolio, el Departamento de Estado, en acción de Mike Pompeo, puso a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, cuando eso es algo totalmente inadecuado, es prácticamente meterle una cañona y dejarle un legado a la administración que viene después, que hasta el propio presidente electo había dicho que guardaba con sospecha las acciones que estaba tomando la administración Trump en contra de Cuba, desviándola de lo que había hecho la administración de Obama, de cuyas acciones el presidente Biden hablaba con respeto, con apoyo, porque él mismo había sido parte de esa administración, y también dejaba claro que eh, esto, él en alguna medida se consideraba orgulloso de lo que había ocurrido en esa administración, incluyendo una visita de la segunda dama, la doctora Biden, a Cuba en este momento, con frases muy positivas sobre las escuelas pedagógicas cubanas, etcétera. Pues bueno, ¿qué ha pasado? Yo creo que hay que valorar cuán importante es esto. Y yo creo que a nivel, digamos, tangible, es muy poco, va a producir muy poca lana, porque fundamentalmente lo que hace, primero, esta designación, como la designación de país patrocinador del terrorismo, sale de un conjunto de leyes que se aglutina en torno a la ley de control de exportaciones militares o de exportación de armas. Y tiene un acápite por el cual se crea esta lista y también se crea la lista
de los países patrocinadores del terrorismo. Y en este caso, lo que sucede es que en virtud de los criterios legales de esa ley, se está en la lista o se sale. Esto tiene que ver con el diagnóstico que hace el Departamento de Estado sobre el país en cuestión y obviamente se producen restricciones lógicas. Esto no es un embargo, esto no es un bloqueo, esto es simplemente, y yo quiero hablar de eso, porque como norteamericano a mí me parece que es lógico y me parece positivo que hayan listas de este tipo si se aplican bajo los criterios legales que se conciben. Un elemento de seguridad nacional y en este sentido lo que se procura es alertar a la comunidad internacional y alertar a los productores norteamericanos, en este caso de armas, el peligro que implica ser guiados por intereses de mercado y exportar armamento a países que tienen malas intenciones con respecto a los Estados Unidos. Y entonces en esta lista, esta es una de las listas que dice, mire, usted, esto es una mala señal que este país no esté cooperando completamente con los esfuerzos internacionales, ya sea a nivel bilateral con Estados Unidos, donde importa también cómo Estados Unidos se relaciona con ese país, pero también a nivel multilateral en lo que se considera la lucha de todos los estados. Siempre los estados marcan diferencia. Una cosa es lo que hace un estado reconocido por sus pares internacionales como parte del mismo club y otra cosa es lo que hacen los actores no estatales. Hay cosas que los estados, por su monopolio en el uso de la violencia, pueden hacer y que ellos, como los actores fundamentales del sistema internacional, le dicen a los demás, usted no puede ser pirata, usted no puede ser terrorista, usted no puede atacar a otro estado, a un estado. Usted es una segunda categoría en la manera que puede actuar. El sistema internacional obviamente tiene ese sesgo a favor de los estados y habla bien claro que no importa las razones que alguien pueda tener, no puede pasar a hacer un conjunto de acciones y que los otros estados se comprometen como parte del club a excluir esos comportamientos que a la larga los pueden perjudicar. Y entonces, eso existe internacionalmente, hay financiamiento importante de los países más grandes y particularmente de Estados Unidos. Usted puede leer el informe sobre países que no cooperan totalmente contra la lucha, todos los informes de contraterrorismo que tiene Estados Unidos, por ejemplo, y en el cual se dicen grandes esfuerzos que se hacen para auspiciar conferencias, para auspiciar cooperación, para auspiciar entrenamiento, para avanzar en la cooperación contra ese flagelo que representa el terrorismo, como puede ser el crimen internacional, como puede ser también la piratería, etcétera. Y ahí hay, es indiscutible que Estados Unidos contribuye con gran número de capital en ese sentido. Y bueno, aquí estamos en el caso en el cual se ha producido la no designación de Cuba como parte de esta lista, como parte de la revisión anual que se supone hace el Departamento de Estado a este respecto. Y aquí hubo una comunicación que yo quisiera más o menos leer algo de lo que dice. Dice básicamente que el, que en el secretario de Estado ha enviado una certificación ayer al Congreso donde dice que hay que mantener a otros 3 países ahí, pero dice el secretario Anthony Blinken, y yo creo que vale la pena decir que esto es un paso positivo, yo creo que el gobierno cubano lo ha reconocido, hay quien dice que todavía no es nada tangible, importante, pero en política tenga cuidado usted si usted nada más que se lleva por lo tangible, porque muchas veces lo intangible se acumula y llega un momento que se lleva al punto crítico y clic, cambia el diagnóstico y con el diagnóstico cambia las rutinas que tiene un Estado para relacionarse con otro. Y la imagen oficial de un país, y un país particularmente como Estados Unidos, sobre otro, es un intangible muy, muy importante. Entonces, lo que dice el secretario Blinken, yo creo que voy a citarlo. Las circunstancias para la certificación de Cuba
como, y dice, entre comillas, un país que no está cooperando totalmente. Han cambiado desde 2022 al 2023. Y por esa razón, el Departamento de Estado no va a mantener a Cuba en esa lista. Fíjense, aquí está muy claro esto lo que está pasando. Cuba, al no ser de los países que no están en la categoría de esa NFC o NFC, NFCC, Non-Fully Cooperating Country, no un país que no coopera totalmente, por tanto está ahora entre los que cooperan totalmente en la lucha contra el terrorismo. Ese es el nuevo diagnóstico, cae donde están la mayoría de los estados y no donde estarían esos parias que serían aquellos que no cooperan totalmente en la lucha contra el terrorismo. Bueno, se han mencionado algunos encuentros que han habido entre el gobierno de Cuba y el gobierno de los Estados Unidos, esfuerzos de cooperación y diálogo a nivel policial y en el mantenimiento del orden, y yo creo que hay que tomar nota de estas cuestiones. El portavoz del Departamento de Estado se encargó de decir que todavía Cuba se mantiene en la lista de países patrocinadores del terrorismo, lo cual ya empieza una disonancia cognitiva importante. En esto hay que decir que el congresista cubano-americano Jiménez, él confiesa lo que ha pasado, o sea, se ha roto una mala coherencia. La mala coherencia era que Cuba estaba en dos listas que no debía estar, pero que estar en una lista y no estar en la otra implica una incoherencia, una disonancia cognitiva. Es como cuando usted habla de un agua seca, para decir un oxímoron típico. Y entonces aquí lo que tenemos es una situación de este corte. Se dice que Cuba coopera totalmente en la lucha contra el terrorismo, pero a la vez es un Estado patrocinador del terrorismo. ¿Cómo usted logra esa la cuadratura de ese círculo? Yo no se lo puedo decir a usted aquí, porque no encuentro ninguna manera que esa disonancia cognitiva tenga una solución. Se está diciendo dos cosas, una por un lado de la boca, otra por el otro lado, que no tiene coherencia ninguna. Aquí el paso que viene es lógico, más allá de lo político, lo politiquero, el andar dándole los besitos en las partes que sea al exilio cubano de derecha contra la normalización de relaciones y a favor de castigar a su propio pueblo, porque es como se debe definir esa gente ya, eso no es derecha ni izquierda ya, ellos son de derecha porque se proyectan de derecha, pero su rasgo fundamental no es que sean de derecha ideológica. Hay personas de derecha que nunca estarían de acuerdo en castigar a su propio pueblo. Pero este grupo es el grupo que quiere, aplicando los principios de la enmienda Platt, el memorándum de Lester Marjorie, la ley Helms, llegar a un derrocamiento del gobierno cubano haciéndole daño al pueblo que dicen luchar para liberar. Y entonces, aquí ese grupo apunta con razón que ellos habían logrado algo contra el Estado de Derecho en los Estados Unidos, contra los criterios de certificación, y ahora se les ha roto por un lado el CIPER. Y entonces ahora ellos lo que dicen es que hay que reparar el CIPER cuando en realidad lo que hay es de acabar de botar ese pantalón completo, porque se están exponiendo ahora muy claramente las impudicias, el descaro, la falta de coherencia que hay detrás. Entonces yo creo que esto es importante que se tome en cuenta porque esto es intangible, pero tiene elementos de importantes que ajustan el tipo de política que se va a hacer a Cuba, porque del diagnóstico sale la formulación de política. Y ha habido un ajuste interesante que la única manera de resolverlo con honestidad es básicamente ajustando el diagnóstico de la otra lista. Y yo creo que eso es importante mirarlo así. Entonces, déjenme recordar entonces esto como fue que lo dijo, porque creo que vale la pena decirlo con toda claridad. El Departamento de Estado reiteró en el informe de Anthony Blinken al Congreso que Corea del Norte, Irán, Siria y Venezuela continúan certificados como no
cooperando en su totalidad en el 2023 y que Cuba no merece estar en esa lista y por lo tanto el Departamento de Estado, cumpliendo con las leyes para los cuales la ley esta, que no es una ley que dice que hay que tener a Cuba en esta lista ni en la otra, porque tenga presos políticos, porque no le guste a usted quiénes son los aliados de Cuba, porque se lleve bien con Venezuela, porque se lleve bien con Rusia. No, no, no. Aquí se trata de un criterio internacional. Hay convenciones internacionales contra el delito internacional de terrorismo. Y Cuba, bajo los criterios, bajo todo criterio, tanto de la legislación norteamericana como de la legislación internacional, no cumple con las condiciones negativas que llevarían a tenerla en esa lista. Y es un gesto que lo que hay que hacer es, si ha iniciado un movimiento, y yo creo que es importante ver lo que pasa este año y lo que pasa en el periodo entre noviembre y diciembre y enero, cualquiera que sea el resultado electoral, porque ahí hay muchas cosas que hacer. La primera cuestión es, si el resultado fuera negativo para la administración Biden, hay que preparar a la administración Biden para que sea el momento de pagar de vuelta el favor. Institucionalmente, llenar el informe, hacerlo con el criterio último de verdad, adoptar el criterio legal y producir un informe bien ceñido por el cual se desbarate la barbaridad, el desastre que provocó Mike Pompeo con la inclusión de Cuba en esa lista por voluntad propia, porque ni siquiera la administración Duque habló de que pusieran a Cuba allí. Entonces, porque esto me lo aclaró ayer un amigo colombiano con el cual estaba hablando, me dijo, no, la administración Duque quiso presionar para ver si le podían dar a Pablo Beltrán y al otro, que no me acuerdo ahora el nombre, que era de los guerrilleros del ELN, pero nunca pidió que se le pusiera a Cuba en la lista de países terroristas. Hizo el pedido de extradición, Cuba respondió que por sus propios protocolos, o por los protocolos no de Cuba, los protocolos de la negociación de los acuerdos de paz, Cuba no iba a violar los protocolos, y el embajador de Noruega en Colombia, ex embajador en Cuba, diplomático con muchas rondas de rodeo, llegó y dijo que Noruega estaba de acuerdo con la interpretación cubana de los protocolos y que Cuba no debía estar en la lista de países terroristas. Creo que fue unas declaraciones, no sé si fue al Espectador o La Semana, pero se puede buscar. John Peter Obdal, y usted puede buscar ahí Cuba, países terroristas, y usted va a ver las declaraciones de uno de los aliados más importantes de los Estados Unidos en la OTAN. Y que allí, y que fue el comediador con Cuba de los acuerdos de paz y que le dice esto no es correcto. Entonces, yo creo que esto es algo importante a mencionar porque es un primer paso y además abre el banderín. Y entonces ya uno empieza a ver los argumentos que vienen del otro lado. Yo creo que es muy interesante de la manera que el propio Radio Televisión Martí y este reportero que ellos tienen ahí, que se llama Quintana, y que es una persona que hay que decirlo con claridad, él sabe muy bien oler las cosas, cómo andan, y he notado que él, para decirlo en una manera muy cubana, él sabe bañarse y guardar la ropa. Y yo lo he visto porque incluso me ha entrevistado a mí en una época en la cual yo era bastante cercano a la administración Obama y él muy aparecía en el momento que se producían cambios. Radio Martín no tenía otro remedio, por decirlo, aquellos que juegan instrumentalmente siempre les gusta estar del lado del ganador. Y aquí es importante que el reporte que hace Radio TV Martí es bastante, fíjense, es bastante exacto y pone las cosas con claridad. Y ahí dice que, hey, Chachi, ¿cómo estás? Mamá, un besito. Ya llegaron. Qué bien.
Y entonces, espérense. Y entonces, que yo creo que es importante, que ahí llegó Eva, vamos a ver si puedo adelantar bien rápido para terminar. Y tenemos 44 personas conectadas, qué bueno. Y estamos ya de nuevo, se han buscado. Mira, esta persona tiene que ser un troll, porque nadie se llama así. Eso no es ni un nombre y ni un apellido, no sé por qué ponen incluso la figura del mundo. Eso es una falta de respeto al mundo y una falta de respeto al chat y a los que estamos aquí. Mira, dice Lázaro Álvarez aquí, viva Cuba Libre, hay que decir siempre viva Cuba Libre, claro que debe ser Cuba Libre, y para que sea libre, tiene que estar libre de injerencias extranjeras. Es una condición necesaria, no es suficiente, pero es una condición necesaria, y por ahí se debe empezar la secuencia. Eso lo dice, por ejemplo, la resolución 1514, que habla de derechos humanos, que es para la decolonización de los países africanos, las colonias de entonces, dejaba bien claro que para poder realizar los derechos humanos, para poder lograrlos, es importante que los países primero tengan la soberanía. Cuando estamos a nivel de los convenios internacionales de derechos civiles y políticos y derechos sociales, económicos y culturales, el primer artículo referido a derechos es el derecho a la autodeterminación, porque sin ese no se pueden lograr ninguno de los otros derechos. Entonces, ya ustedes saben, aquí vamos a tomar el mejor de los comentarios de este señor Álvarez, que es este de aquí. Viva Cuba Libre. Qué bonito que Álvarez venga y coincida con la línea editorial de este programa, que es Viva Cuba Libre, y vamos a hacerlo como lo dice la ley internacional y con los órdenes y secuencias apropiados. Lograremos excluir la intervención extranjera, la injerencia indebida, y a partir de ahí nos movemos a algo ya que implique, construimos las condiciones necesarias y después vamos a las condiciones suficientes según el derecho internacional, según la resolución 1514 y según muchas de las opiniones de los estados, etcétera, sobre el propósito moral de los estados, que implica que realicen los derechos humanos. Fíjense, no hay estado legítimo, sino con total legitimidad. No es que no haya estado legítimo. La total legitimidad se logra como paradigma en la misma medida en que se logra la plena vigencia de los derechos humanos. Para lograr la plena vigencia de los derechos humanos hay una condición necesaria. Los países tienen que ser soberanos, autodeterminarse. Y la autodeterminación se consigue como un derecho de soberanía externa. No existe una fundamental intervención extranjera que marca los destinos del país. Entonces, Lázaro, aquí permíteme recordarte, porque esto es muy bonito, que te lo recuerde, que el oficial nacional de inteligencia con más tiempo en el cargo en los últimos 20 años ha dicho que la crisis cubana tiene como principal factor impactante la política de bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, según el criterio del que fue el oficial nacional de inteligencia por más tiempo, Fulton Armstrong. Estamos ante un caso de una permanente rasgo de intervención extranjera y hay que resolverlo. O sea, así que me encanta que estés por viva Cuba libre y soberana, y que entonces eso tiene sentido hablarlo solo, fíjate, solo tiene sentido hablar de eso. Solo tiene sentido hablar de eso si te enmarcas en el derecho internacional y el modelo de la Declaración Universal de Derechos Humanos que se levanta sobre el derecho internacional. Así que te agradezco que hayas venido, Lázaro. Sé que habías puesto otros comentarios, pero este fue el que más me gustó y por ahí te estoy poniendo las barreras, el lugar, los patrones por donde te puedes mover y donde nos vamos a mover en este programa, porque lo demás no tiene sentido. Ponerse a discutir en abstracto la opinión tuya, la opinión del otro, la opinión del otro, no, no, no. Vamos a ordenar el debate y nos guiamos por los principios de derecho internacional. Ya, mira, empezaste al insulto personal porque ya el argumento tuyo fue derrotado, entonces cuando se te acaban los argumentos viene el insulto personal. Ya te dejé. Te procesé la cosa porque sabía que esto venía y te estaba esperando o que te quedaras callado o que, mira, cayeras en el ataque ad hominem, que esa es la característica de ustedes y de otro público de otros programas. Así mismo lo dice muy bien Emilia Mendoza, sin yugo extranjero. Bueno, déjenme pedirle
a la audiencia que por favor contribuya con el canal, dele like. Había personas que han puesto comentarios, ¿cómo puedo cooperar? ¿Cómo puedo hacer? Bueno, primero, coopere dando like, coopere compartiendo el programa. Eso no le cuesta ningún dinero. Segundo, aparte de eso, usted puede hacerse miembro del canal y así coopera. Pone el bolsillo donde pone la boca cuando pone comentarios como los que son positivos aquí y cree en la importancia de un programa como este. Y la otra cosa que puede hacer es, si no quiere hacerse miembro, pero quiere hacer una contribución específica, puede contribuirnos con un superchat. Todavía no hemos tenido el primer superchat, pero lo esperamos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a tomar un momentico una pausa y yo regreso con ustedes enseguida. Espérense un momentico y vamos a terminar con esto de la lista de países que no cooperan, que la salida de Cuba, acorde a criterio legal, muy bien expresado por el secretario de Estado Blinken, que saca a Cuba de la lista de países que no cooperan con el terrorismo. Y vamos a terminar de conversar sobre eso y vamos a hablar de cómo esto repercute en la discusión que hay sobre si Cuba debe estar o no en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Me esperan un momentico y ya regreso.